Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, tú metí son los números, la economía. ¿Cuál es el diagnóstico que haces ahora? Bueno, evidentemente ha habido un cambio de enfoque en la política económica a nivel nacional. Está probado que aquella fórmula eh, de financiar los subsidios, de financiar la obra pública, de financiar un Estado infinito con emisión monetaria, nos llevó a donde nos llevó, con estos niveles de inflación y estos desórdenes macroeconómicos que no dieron resultado y muy por el contrario terminaron perjudicando a quienes se suponía que el Estado debía ayudar. Y este nuevo gobierno, que ha sido ampliamente apoyado en las urnas por la gente, vino por primera vez en la historia, creo, con una propuesta muy sincera sobre un cambio de rumbo en ese sentido, sobre un ajuste que es necesario, y eso es lo que se está proponiendo. Claro, cuando empezamos a deshilachar cómo es ese ordenamiento, empiezan a aparecer las primeras resistencias, y en eso creo que tenemos que ser todos muy responsables, darle la oportunidad a este nuevo gobierno de que lleve adelante ese plan de ordenamiento de las cuentas públicas y todo hacer el esfuerzo desde el lugar que nos toca, ¿no? Cuando decís resistencias, esto tiene que ver con la reformulación del impuesto a las ganancias, por ejemplo, que sería una de las tareas que seguramente les va a tocar discutir allí en la Cámara de Diputados. Bueno, sí, efectivamente, nosotros cuando se planteó esta modificación en ganancias durante la campaña electoral, que digo, hay que hacer una observación ahí, no es que se eliminó la cuarta categoría, se amplió el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos vital y móvil, dejando que una porción muy chiquita de los trabajadores sigan pagando el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que insisto, no desapareció. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley que plantea una modificación distinta, que en realidad el problema era la escala. eh, Quienes comenzaban a pagar con la anterior vigencia de la ley, quienes comenzaban a pagar impuestos a las ganancias rápidamente subían a las alícuotas más altas de la escala. Entonces nosotros habíamos planteado una modificación en las escalas y otros cambios, entre ellos dejar de llamarlo impuesto a las ganancias, sino impuesto a los ingresos personales, que es como funciona en casi todos los países del mundo, ¿no? Es decir, una reforma que no tenía tanto costo fiscal, que no afectaba tanto a las provincias, pero que sí le daba más equidad al impuesto y ampliaba la base sin afectar a aquellos que pagaban de manera tan desproporcionada, ¿no? Entonces, me parece que es una discusión que hay que dar. Si la propuesta del gobierno es que vayamos al anterior impuesto, parece que no, había muchas cosas para modificar que, insisto, nosotros lo habíamos planteado en un proyecto de ley que tuvo bastante aceptación, pero bueno, prevaleció la discusión demagógica de el impuesto, el salario no es ganancia, entonces hay que eliminar la cuarta categoría, que finalmente no fue una eliminación, como te digo. Creo que es una discusión que hay que dar. Hay soluciones en el medio entre la anterior ley y la que está vigente actualmente. En esto de que todos tenemos que hacer un aporte, me parece que es una muy buena oportunidad para discutir el impuesto a la ganancia. Lo que no puede hacer el gobierno es decir que, bueno, si lo piden los gobernadores, porque los gobernadores, me parece que es una discusión infantil esa. Si la propuesta del gobierno es, che, revisemos el impuesto a las ganancias, porque de ahí se están yendo muchos recursos que son fundamentales para lograr el equilibrio fiscal que necesitamos, bueno, que envíe el proyecto y lo discutimos en el Congreso, y allí los diputados que respondemos a gobiernos provinciales sabremos qué postura adoptar, si de fondo hay una discusión razonable y seria sobre hacia dónde o cuál debería ser el diseño del impuesto a la ganancia, que sea equitativo, pero que a la vez no signifique una reducción de recursos para las provincias y para el Estado Nacional. ¿Va a llegar solo eso o va a llegar en el medio de un paquete de medidas como se está especulando en distintos sectores respecto de lo que va a pasar con los números, con la economía en la Argentina a partir de la decisión del Gobierno Nacional de poner en discusión en el Congreso de la Nación cuáles son las medidas esas a tomar? Quiero decir, ¿qué información me están manejando ustedes que les permita avisorar cuál es el terreno sobre el cual van a tener que manejarse en las próximas jornadas? La verdad es que no estamos manejando más información que las que maneja toda la ciudadanía. Ayer escuchaba al ministro Caputo
entrevista que le hacía el periodista Luis Majul, y creo que dio detalles en este sentido, ¿no? Que vendrá con un paquete de medidas en muchos ámbitos, reducción de subsidios en 3 años, también con modificaciones al sistema previsional, y allí me gustaría ver eso, porque me parece que volver a discutir la fórmula, ¿De actualización? no sé si la fórmula de actualización, exactamente, no sé si es la mejor aproximación. Creo que hay muchas otras cosas para modificar en el sistema previsional que significarían un ahorro, entre ellos la moratoria, o las moratorias que se vienen prorrogando cada vez que opera su vencimiento, lo cual habla a las claras de la necesidad de hacer una revisión de fondo de aquellos trabajadores que no llegan a la edad de jubilarse con todos los aportes al sistema necesarios para que el sistema sea sostenible. Me parece que hay cuestiones de fondo a revisar. Las jubilaciones de privilegio son otro tanto, antes que volver a modificar la fórmula con la pretendida ahora ilusión de que si dejamos la fórmula como está se va a perjudicar a los jubilados, entonces queremos suspenderla para beneficiarlos. Bueno, me parece que esto requiere de una discusión en el Congreso mucho más profunda, pero sí, evidentemente se está hablando de un paquete de medidas, todas apuntan en el mismo sentido a lograr este objetivo de el equilibrio fiscal, el ancla fiscal que es necesario para que el plan económico del gobierno tenga credibilidad y genere expectativas positivas, que también son parte fundamental de todo plan económico, ¿no? Agustín, se suma a la charla Luciano Muñoz. Hola ¿Qué Agustín, tal, buenos días, Luciano? ¿cómo te va? Buenos días. Te quería consultar al respecto de esto último que mencionabas y hacerte una pregunta puntual desde el plano de tu sinceridad. ¿Cómo notás que toma el Congreso las medidas de Caputo, obviamente que pacta el presidente Milei? ¿Y cuál crees que es la respuesta de la sociedad de acá a un tiempo prudente, que es lo que vengo consultándote a todos aquellos que intervienen en esto? La verdad es que la posición del Congreso no te lo puedo decir hasta tanto no comience la discusión en comisiones y pueda conocer la opinión de mis colegas allí en la Cámara de Diputados. Creo que mucho va a depender de esto, ¿no? De cuánto asuma el gobierno la responsabilidad de lo que está proponiendo, cuánto salga por DNU, cuánto se envíe al Congreso, pero estas dos cuestiones, la de la reforma previsional o de la actualización de la fórmula del impuesto a las ganancias, creo que van a dar para mucho debate, y allí dependerá también la capacidad de negociación y la flexibilidad que tenga el gobierno para ceder en función de las discusiones que se den en el Congreso. Y respecto al apoyo de la gente, bueno, creo que todavía estamos con esta luna de miel. Sí, este periodo de gracia. Exactamente, entonces me parece que es importante que el gobierno aproveche y sea consistente y contundente con lo que proponga en este periodo, porque sabemos que la paciencia se agota muy rápidamente. ¿Complica o no digamos, el posicionamiento que tuvo previo al balotaje Beretilnec respecto de digamos, el apoyo a una de las fórmulas, que era la perdidosa en última instancia? ¿Complica o no esta realidad ahora para la provincia de Río Negro, ese encolumnamiento inicial frente a la realidad actual, Agustín? Y acá te pido una lectura política, ¿no? Sí, yo sinceramente creo que no. La verdad es que han habido posicionamientos en todas las provincias, y lo que ha demostrado el presidente en sus primeros días de mandato es que es muy pragmático, con lo cual creo que en ese pragmatismo el vínculo con los gobernadores, con los gobiernos locales, no va a estar influenciado por cuestiones políticas o por vendetas, sino más bien por tratar de cumplir con los objetivos que tiene el gobierno nacional, principalmente los objetivos en el plano económico, y que va a primar una relación institucional que, por otro lado, esto es política, y ya hay muchas vinculaciones y acercamientos con referentes del gobierno nacional, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Creo que va a primar la institucionalidad, es lo que siempre habíamos hecho, al menos nosotros como representantes del gobierno provincial, con los distintos gobiernos nacionales de distintos signos políticos que ha habido a lo largo de esta corta historia que tenemos como partido provincial.